Buenas tardes con los presentes. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Ya sus demás compañeros se irán agregando durante la hora que tenemos con nosotros, ¿ya? La sesión del día de hoy es la sesión 13 y pues está titulada Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Estas tres últimas sesiones son complementarias con las primeras sesiones que tuvimos durante este año, en las que hablábamos también sobre gráficos estadísticos, como el histograma o como el polígono de frecuencias, ¿no? Son complementarias. Entonces vamos a tratar los mismos temas, por lo que la teoría pues no la vamos a revisar, sino que a través de un ejemplo vamos a recordar brevemente y luego queda el reto para ustedes, ¿no? Entonces, como pues han podido notar, es una consecuencia de las actividades, dos actividades anteriores. En la primera actividad, la actividad número 11, se vio cómo hacer una encuesta y pues ustedes aplicaron esta a cierto número de amigos y familiares. En la actividad número 12 se plasmó los dos tipos de tablas, se elaboraron los dos tipos de tablas con algunos ejemplos. Y pues el día de hoy, como una consecuencia natural, vamos a ver cómo elaborar gráficos estadísticos, que nuevamente, repito y recalco, pues ya lo hemos visto al principio de año y el año pasado, y es más que un repaso y un complemento nada más, ¿no? Y como siempre, pues hablando sobre la discriminación, que es el eje de esta experiencia de aprendizaje número 5 de este año. Para empezar, pues vamos a responder dos preguntas con sus conocimientos con los que ustedes pues puedan tener. La primera es, ¿cuál es el fin de elaborar gráficos estadísticos? Porque ya vimos en la sesión pasada, como dije, que ya habíamos elaborado tablas estadísticas o tablas de frecuencia, ¿no? Y que nos servían para poder organizar la información. Si las tablas sirven para organizar la información, ¿cuál es el fin de elaborar gráficos estadísticos? ¿Alguna idea tienen? ¿Alguien? ¿Alessandro? Recopilar información. ¿Recopilar información en un gráfico estadístico? Recopilar información sería más con una encuesta. Ordenar Luego la información, profesora. organizamos en una tabla. Pero ¿cuál es el fin de elaborar un gráfico? Organizar Ordenar los la datos. información para que podamos llevar la cuenta de algún problema. Por ahí van acercándose. Como les digo, la tabla sirve para organizar la información, ¿no? Los gráficos, en este caso, tienen otro fin. Si bien es cierto, también nos permite organizar información. ¿Perdón? Visualizar mejor los datos. Excelente. Darle una mejor visualización a los datos. Recuerden que en este caso, los gráficos más conocidos son gráficos de barras, el gráfico de sectores circulares, como los gráficos más básicos que se ve primero y segundo y secundaria. Incluso en primaria se ve los gráficos de barras. Y gráficos un poco más complejos son los histogramas y los polígonos de frecuencia, ¿no? Que nos permiten, en este caso, pues, expresar o visualizar mejor tablas con datos agrupados. Entonces, muy bien, es darle una mejor visualización a los datos. Recuerden, pues, que en este caso, este tipo de instrumentos o herramientas estadísticas las usan para proyectarlas al pueblo, por así decirlo, ¿no? Ante ante una encuesta, por ejemplo, elecciones,
se utiliza un gráfico de barras, por ejemplo. Mientras más grande la barra, se supone que tiene más aceptación en dicho candidato. Y mientras más pequeña la barra, el candidato se supone que tiene menos preferencia, ¿no? Entonces, basta solo con ver el tamaño de las barras, en el caso de un sector circular, basta con ver el ángulo que ocupa ese sector circular para saber qué porcentaje, por ejemplo, hace referencia a dicha cantidad, ¿no? No es necesario ver los números. Sin embargo, pues en una tabla estadística sí es necesario interpretar números. Entonces, volviendo, aunque sea redundante, un gráfico estadístico nos da una mejor visualización. Visualización y presentación. Vamos a ponerle así, ¿no? A los datos. La segunda pregunta nos dice cuál o cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para presentar la variable edad. Recordemos que en la clase pasada nosotros elaboramos una tabla con la variable edad y la agrupamos de tal forma pues que obteníamos una tabla para datos agrupados, valga la redundancia, ¿no? Entonces, con ese tipo de datos, ¿qué tipo de gráfico será mejor utilizar? Gráfico de barras. ¿Cuál es el que se parece al gráfico de barras? Histograma. El histograma. Recuerden que el gráfico de barras se utiliza para, en este caso, datos no agrupados. Y el histograma, vamos a ponerle acá, a diferencia del gráfico de barras, se usa con datos agrupados. La diferencia que hay entre uno y otro. Y pues la otra diferencia, como lo vamos a ver más adelante, es que un gráfico de barras no se pegan las barras. A diferencia que el histograma, que sí van pegadas, porque pues reemplaza intervalos. De 16 a 20, por ejemplo, de 20 a 24, de 24 a 28, de 28 a 32, así. Pero un gráfico de barras, pues no, tiene un límite, un valor único, ¿no? Por ejemplo, rojo, verde y tal cosa. No se une en uno de otro. Muy bien, creo que ese sería el pertinente y el que vamos a estudiar el día de hoy, junto con otro que se llama el polígono de frecuencias. Vamos a ver el día de hoy para qué sirve cada uno de ellos, inclusive, ¿no? En la interpretación. Antes de ver el reto, vamos a dar una pequeña lectura a lo que se llama los castellanos del Perú. ¿Por qué no todos hablamos igual? Aunque el castellano es uno de los idiomas oficiales del Perú, además de nuestras 47 lenguas originarias, existen diferentes formas de hablarlo. Nuestro país es tan diverso en geografía y representaciones culturales que resulta un poco obvio que esto ya pasara y está bien. Una introducción, pues, ¿no? A lo que es o lo que va a ser el artículo. Por ejemplo, pues en algunos lugares, incluso yo tenía un profesor que en vez de medicina, y ustedes pueden haber escuchado, algunas personas dicen medicina. Si no han escuchado, pues puede parecer gracioso, pero algunas personas lo hablan así y forma parte, pues en este caso, de la diversidad del castellano. A ver, vamos a pedirle a su compañero Abel Villegas, por favor, que nos ayude con el siguiente párrafo. Abel Villegas, Sí, profe. ayúdanos con la lectura del primer párrafo, por favor. ¿Dónde dice según explica Ese. la lingüística? ¿Dónde dice acá arriba, profe? Según explica la lingüística. La que está resaltada. Ya. Según explica la lingüística, Jorge Juan Pérez, a estas diferentes formas de hablar se les conoce como dialecta. Un dialecto es un sistema lingüístico que
que se deriva de otra, sus particularidades están marcadas por la región geográfica en la que se hablan. Por ejemplo, existen dialectos en cada región del país. El castellano que se habla en Piura no es los mismos que se habla en Puno o en Iquitos. Muy bien, muchas gracias. Hacer énfasis, pues, en qué significa dialecto, ¿no? Que, pues, es una variante del idioma y que, pues, depende de la región de cada país, ¿no? O de la geografía, o de las costumbres, o de si es que influye otro idioma. Por ejemplo, en Cajamarca también se habla un poco de quechua, y pues hay una mezcla entre sonidos, consonantes y vocálicos, ¿no? A ver, vamos a pedirle a su compañera Astrid, por favor, leer el siguiente párrafo. Ya, profesor. ¿En qué se diferencian los castellanos de No, lo que está las... subrayado, hija. Ah, como puedes ver, las lenguas están cambiando constantemente, no solo a través del tiempo, también cambian dependiendo del lugar donde vivamos o de la situación en la que nos encontremos. No hablamos igual con nuestra profesora del cole que con nuestros amigos. Acá resalta pues lo obvio, ¿no? Que cada persona tiene una forma distinta de hablar, un conjunto de palabras que utiliza con cierto grupo de personas, ya sea amigos o familia, incluso pues en el colegio tenemos una forma distinta de hablar, ¿no? La pregunta en este caso es, ¿en qué se diferencian los castellanos de las distintas regiones? A ver, continúe por favor, Estefanía Herrera. Ya, profesor. A nivel léxico hay variaciones. En Cajamarca se usan palabras como chulana para referirse a la humedad del campo o ayuntarse, que significa arrodillarse. Estas palabras no suelen escucharse en otras regiones del país, como tampoco las que se usan en Piura, como churre, en referencia a los niños, o umache, una herramienta que se usa para servir chicha. Muy bien, entonces pues resalta que cada región tiene sus propias palabras, ¿no? Como les decía, de repente por influencia de alguna otra lengua que se hable en esos lugares, ¿no? Por ejemplo, churre, que de repente por acá también se escucha, o ayuntarse, que yo sí lo he escuchado, pero pues muy poco, ¿no? A ver, continúa, por favor, Libania Valles. A ver, Carmen Ochoa. Ok. Los sonidos también cambian con el que hacemos con la letra R, mientras en algunos lugares de la costa se pronuncia haciendo vibrar la punta de la lengua. En algunas regiones andinas se pronuncian sin vibración. Además, se les incluye un silbido más parecido al de la S. Así, palabras como carro o perro terminarán sonando algo así como car show o perro. Bueno, es bastante diferenciado esto con personas de la sierra, ¿no? De los Andes, que le hablan, que le llaman a esta forma de hablar como arrastrando la R, ¿no? Que es, como dice su compañera, pues un poco difícil para nosotros porque no estamos acostumbrados. Carro, carro, algo así hablan, ¿no? La R la pronuncian un poco como arrastrándola. Dice que no la pronuncian como nosotros, que la pronunciamos con una vibración, ¿no? Sino que pues no le dan esa vibración y suena distinto. Pero es natural en ellos, ¿no? No está mal. Incluso acá lo voy a leer yo. A ver, no, esta no es. A ver, dice, existen diferentes formas de construir oraciones. En algunas partes de la selva dice, en lugar de decir la casa de María, dicen su casa de María, ¿no?
El objeto poseído, en este caso, vendría a ser su casa y no la casa. Las dos opciones se pueden usar. Y dice, dejemos algo claro, no existe una forma buena y otra mala de hablar castellano, todas son válidas. Todas estas maneras de expresarnos son legítimas y merecen ser reconocidas. Ahora que ya lo sabes, la próxima vez que escuches a alguien de otra ciudad, resiste el impulso de corregirlo. Aunque hablemos el mismo idioma, todos somos diferentes y eso es lo que nos hace especiales. Entonces, pues, esta es una de las discriminaciones más comunes que se tiene cuando se unen o interactúan estudiantes de diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, acá en la ciudad, en Bagua o de repente en Jaén es un poco más notorio, porque pues al ser una ciudad grande, Jaén, van desde distintas regiones a estudiar a los colegios grandes, como el Sagrado Corazón en secundaria, o el Bracamoros, o el parroquial. Entonces se tiene esta mezcla, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando en la secundaria, llegó un alumno a Aguajún a estudiar el colegio y no hablaba muy bien el idioma español tal y cual lo conocía yo. Entonces, pues en algunos casos había ciertas confusiones, ¿no? Pero pues es hora de madurar, chicos, y pues por la pronunciación de una persona no podemos discriminarlo o burlarnos de él, ¿no? Es lo más importante. Entonces dice, ¿existe una forma correcta de hablar el castellano? ¿Existe la forma correcta de hablar el castellano, chicos? ¿Sí o no? A ver, Catherine, ¿existe una forma correcta de hablar el castellano? Catherine Rojas, Sí, dígame, profe. ¿existe una forma correcta de hablar el castellano? No, Según el texto. yo diría que no, profe. Pero según el texto. Catherine. Bueno, su compañera dice que no. Entonces, pues, y es algo que dice al final, ¿no? Dice, no existe una forma buena y otra mala de hablar. Todas son válidas y todas merecen ser reconocidas, ¿no? La segunda pregunta, ahora vamos a preguntarle a su compañero Heiber. Heiber, ¿te encuentras? Sí, profe. Dice, ¿qué es un dialecto? ¿Qué es un dialecto? Según el texto, ¿qué es un dialecto? Es las variedades de las lenguas que existen. El texto dice que es una variación de una lengua, ¿no? Una variación en la forma de hablar o escribir o lo que sea, ¿no? ¿Y a qué se debe esta variación? A la mezcla de razas. A la mezcla de culturas, a la geografía, a la mezcla de idiomas, como el quechua, pues como en este caso, pues menciona el texto, que en nuestro Perú existen cerca de 47 lenguas originarias. Y además, pues, el castellano y el quechua, que son las lenguas oficiales. Entonces, en algunas regiones, pues se mezclan. Por ejemplo, en Lambayeque todavía hay, creo que ya bastante pocas personas que hablan o que tienen conocimiento del idioma mochica, por ejemplo, ¿no? Y que pues hay algunas palabras que todavía se usan, ¿no? Dentro del habla diaria. Muy bien. La tercera pregunta dice, ¿debemos corregir o hacer burla de una persona que habla distinto de nosotros? No, profesor. No, ¿verdad? Porque según dice el texto, pues todos los dialectos son válidos. No hay que hacer burla. Y sería un tipo de discriminación y hay que evitar esto, ¿no?
Y la 4 dice, ¿de qué forma la diversidad es importante para nuestra cultura? Esa es una pregunta de reflexión, chicos. Pues hay un cantante, si no mal recuerdo, que dice pues que todos se burlan de mí por ser diferente. Yo me burlo de ellos porque todos son iguales, dice, ¿no? De repente ustedes han escuchado esta frase. Y pues hace referencia a que ser diferente es lo que nos hace únicos, ¿no? Y pues burlarnos de alguien por ser diferente, que en muchos casos pues no tiene nada de malo ser diferente, solo marca en este caso la personalidad o la característica principal de cada persona, lo hace único. En este caso pues es algo muy bueno, ¿no? Entonces ustedes tienen que escribir ahí de qué forma la diversidad es importante para nuestra cultura, como Perú. Recuerden que en actividades anteriores pues hemos estado viendo las formas de discriminación y pues en este caso hay que hacer esa reflexión. Queda para ustedes. El reto del día de hoy, como ya les había mencionado, pues es el que en base a la tabla que elaboramos, vamos a corregir, en la sesión anterior sobre las edades, vamos a elaborar un histograma y luego un polígono de frecuencias. Ese es su reto del día de hoy. Pero pues para hacerles un recuerdo, pues les he traído un pequeño ejemplo, pues la clase pasada, en base a datos aleatorios, yo creé una tabla de la cual se les envió también a través del PDF. Lo organicé pues estos datos yo en 7 intervalos y cada intervalo pues tenía una frecuencia determinada y supuestamente se hacía esta entrevista a 64 personas sobre su edad. Lo primero que tenemos que hacer para elaborar un histograma o un polígono de frecuencias es obtener la marca de clase, ¿ya? La marca de clase es, por así decirlo, un promedio de los límites inferior y superior de cada intervalo. El límite inferior y el límite superior hace referencia a los números que marcan el intervalo. El límite inferior es el número menor del intervalo y el límite superior es el número mayor. Entonces, por ejemplo, en este caso, 12 más 20 vendría a ser 32. 32 entre 2 vendría a ser en este caso, pues 16, ¿no? Y es el número, así decirlo, que está entre ambos, entre 12 y 20. Ahora, ¿cuál vendría a ser el número medio o la marca de clase entre 20 y 28? A ver, Antonella, por favor, ayúdanos con este. El número intermedio o la marca de clase de 20 y 28. Antonella, Dígame, profesor. ¿cuál vendría a ser la marca de clase entre 20 y 28? Espere. 34. 34. ¿Segura? ¿Qué se hace? Se sumaba o se sacaba el promedio, ¿no? Entre los dos límites. 20 ¿A más 28. 24? 24. Muy bien. 24. Perdón, me equivoqué. Nuevamente, pues nos dábamos cuenta, como ya hemos dicho en muchas ocasiones anteriores, que la marca de clase tiene la misma amplitud que los intervalos. Si ustedes se dan cuenta, pues los intervalos van de 8 en 8, 12 a 20, 20 a 28, 28 a 36, 36 a 44, va de 8 en 8. Y la marca de clase también va de 8 en 8. De 16 a 24 hay 8. Entonces 24 más 8, 32, 40, 48, 56. Y a ver, Stephanie, ¿cuál sería la última marca de clase? Stephanie Herrera. 64. 64. Muy bien. Como les mencionaba, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar la marca de clase.
y la marca de clases pues se encuentra promediando los intervalos, ¿no? 12 más 20. Vamos a ponerlo en el primero, ¿ya? Para que pues no haya, ¿no? Cuando lo vean pues no se demoren mucho en darse cuenta cómo es que se obtiene. Más 20 entre 2. Y pues luego solo sumar 16 más 8 por la amplitud, o pueden hacer lo mismo, ¿no? Una vez que tenemos esto, para la elaboración del histograma o el polígono de frecuencias, solo se necesita estas tres cosas: las variables, los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta, es decir, la F minúscula. Entonces, con esos tres datos vamos a elaborar primero el histograma. El histograma, nuevamente recordándoles, es como un gráfico de barras, ¿sí? Es como un gráfico de barras, pero con la particularidad es que las barras en este caso van juntas. Lo primero que tenemos que escribir en un histograma va a ser, en este caso, su título. Ya, va a ser su título. Por ejemplo, el título que se ha elegido para esto es Edades de personas entrevistadas. El título se escribe para darle significado al histograma, porque pues una persona ve un histograma sin título, sin letras, sin nada, no lo va a poder interpretar. Una vez que se tiene el título, se tiene que observar a las frecuencias. ¿Para qué se hace esto? Para poder ver la escala del eje Y o de la altura, porque pues en este caso, si ustedes se dan cuenta, el número mayor de personas que tienen cierta edad es 16, o agrupados, ¿no? 16, el otro es 10, 8, 7, 9, 13 y 1. Es decir, la escala que yo voy a utilizar, por ejemplo, para esta frecuencia, porque recuerden que la frecuencia en un gráfico o un histograma va a ser la altura de las barras. Y como va a ser la altura de las barras, entonces yo solo voy a elegir una escala que va a ser, por así decirlo, un poco superior a 16. En este caso yo he elegido la escala de 0 a 20, para que pues se vea bien y no se vea muy, ¿cómo decirlo? No se vea muy pequeño, ¿no? En este caso yo he elegido la escala de 0 a 20, pero nuevamente en este caso eh, ustedes van a poder notar en su PDF pues que está graduado de uno en uno, ¿no? Es el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Una vez que tengo esa escala, pues tengo que ponerle un título a esa escala. En este caso, 0, 5, 10, 15 y 20 hace referencia a la frecuencia absoluta. Pero esa frecuencia absoluta hace referencia al número de personas que se encuentran entre las edades 12 y 20. Y pues es el título que vamos a poner. Número de personas. Un momento. Muy bien, una vez que hemos elaborado la escala del histograma, vamos a escribir los intervalos. Los intervalos en este caso pues sería estos de acá, ¿no? 12, 20, 20, 28, 28, 36, 36 y así sucesivamente. Lo único que tenemos que recordar es que pues tenemos que escribirlos de tal forma de que estén un poco separados del cero, ¿sí? No vas a comenzar en el cero. Entonces, pues vamos a escribirlos de esa forma. Ahora, al igual que en el número de personas, también vamos a ponerle un título. En este caso, como esto hace referencia a los intervalos, a las variables, y la variable es edad, entonces eso tenemos que escribir ahí. Un momento.
es el rango de edades. Se escriben los títulos con el fin de que, pues, la persona que los observe estos gráficos sepan a qué hace referencia estos números o qué, pues, qué está midiendo, ¿no? Porque si no tiene esto, por ejemplo, una persona cualquiera lo ve y no sabe qué significa 12, 20, 28 personas, 36 personas. Una vez que se ha hecho eso, se va a completar, a dibujar las barras. Las barras, como ya lo mencioné, va a tener la altura según el valor de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, la barra que va, o el número de personas que van entre 2 y 20, pues me dice que es 16, ¿verdad? Entonces yo tengo que dibujar mi barra entre 2 y 20 en 16, es decir, hasta ahí. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Perdón, vamos a ver un momento. Entonces, ahí está mi primera barra, que pues al verlo me está indicando que entre 12 y 20 años hay 16 personas. Así se lee, ¿verdad? Entre 12 y 20 años hay 16 personas. El segundo rango me dice de 20 a 28. ¿Qué tamaño va a tener que tener la barra? 10. ¿Qué tamaño va a tener que tener? 10. 10. Entonces, pues, nuevamente, y acá nos damos cuenta de la diferencia entre el gráfico de barras y el histograma, que pues es junto, ¿no? 10. Aunque podemos utilizar otro color. Vamos a utilizar otro color, a ver. Ya. Entre 20 y 28, pues hay 10 personas. Muy bien, el siguiente dice que es 8. Es un poco más pequeño. Vamos a utilizar otro color. Morado vamos a ponerle. Entre el rango de 36 a 44, dice que hay 7 personas. 7 personas. Vamos a escribir un color, o vamos a ponerle un color verde. En el rango de 44 a 52 hay 9 personas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues no es nada del otro mundo. Es algo bastante simple lo que es el histograma. Es como el gráfico de barras, pero en este caso nuevamente resaltando, es como un gráfico de barras. Sin embargo, la única diferencia que hay es que las barras van juntas, ¿no? Vamos a ponerle un color un poco más azul. Y finalmente, de 60 a 68, que solo hay uno. Entonces, pues en este caso eso vendría a ser, le vamos a poner un color dorado. Ese sería mi histograma. No hay nada del otro mundo. Tiene como elementos el título del gráfico, tiene como elemento el título de los ejes, tanto del eje X u horizontal y el eje Y o vertical, y las barras que depende la altura de la frecuencia absoluta, ¿sí? Ese vendría a ser el histograma. Eso tendrían que hacer ustedes con su tabla, que deberían ya tenerlo. Y aprovecho esto pues para llamarles un poco la atención porque pues están presentando pocas actividades. Y pues hay algunos de ustedes que pues definitivamente no sé qué está pasando, que pues están atrasando bastante. Sí, ya deben saber cada uno de ustedes quiénes son. Que el año pasado pues tenían un buen rendimiento y que este año pues están un poco flojos y no sé por qué, pero bueno. Entonces, haciendo esa aclaración, ese vendría a ser el histograma. Ahora, el polígono de frecuencias viene a ser un poco distinto, ¿ya? El polígono de frecuencias viene a ser un poco distinto, pero casi igual, por así decirlo. Porque vamos a utilizar casi los mismos elementos del histograma, vamos a utilizar los mismos elementos, solo vamos
en algunos casos nada más, va a haber una diferencia, ¿ya? Por ejemplo, en lugar de utilizar barras, un polígono de frecuencias, como ustedes pueden ver, los demás elementos están iguales. Títulos y tal cosa, todo está iguales. Lo único que se va a diferenciar es que no va a utilizar barras. Va a utilizar en este caso líneas para unir los puntos medios de los intervalos. Es aquí donde nos va a valer este que es lo que encontramos, la marca de clase, el XY. Entonces, pues, por ejemplo, dijimos que la altura del intervalo 12 a 20 tendría que ser 16, ¿verdad? Entonces, no vamos a escribir o dibujar una barra ahí. Lo que vamos a dibujar es la unión entre ese punto que va a salir 16 y el siguiente punto medio, que por ejemplo en este caso va a ser 10 y que es el intervalo entre 20 y 28. Y el punto perdón, en este caso, la recta tiene que salir del punto medio entre 12 y 20. Es por eso que sacábamos la marca de clase. El punto medio, pues en este caso vendría a ser 16 y va a salir hasta 10, si no mal recuerdo. Entonces, ahí vendría a ser mi primera unión. ¿Sí? La segunda unión, la segunda línea, vendría a ser entre 10 y 8. Nuevamente, entonces, voy a insertar otro entre 10 y 8. Siempre nuevamente de punto medio a punto medio. Ahí vendría a ser mi segunda línea recta. Una vez que va de 8, va a 7. Reduce 1 nuevamente. Insertamos. Claro que esto lo hacen ustedes con sus reglas. En este caso, como estoy utilizando el Word, estoy tratando de hacerlo lo más estético posible, ¿no? Una vez que estamos en 7, subimos a 9. Y ustedes se podrán preguntar, profesor, ¿y para qué yo voy a hacer esto? ¿Para qué nos sirve un polígono de frecuencias si yo ya tengo un histograma que me representa con barras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es en el uso, porque el polígono de frecuencias nos va a permitir visualizar mejor el crecimiento o decrecimiento de las variables. En este caso, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que en el primer tramo, a medida que la edad avanza, el número de personas decrece. Es decir, que hay más jóvenes, entre los 12 y 36 años, hay más jóvenes que adultos. Esto nos sirve para eso, para evaluar, por así decirlo, el crecimiento. Y finalmente, a ver, el penúltimo vendría a ser 14. Un momento. Perdón, 13. Entonces, tenemos acá. Un momento, disculpen. Siguiente vendría a ser en 13. Nuevamente resaltarles que esto ustedes lo tienen que hacer con su tabla que supuestamente a estas alturas ya deberían haber elaborado. De sus encuestas de la sesión 11. Y finalmente, de aquí vamos a tomar hasta 1. Sin embargo, antes de finalizar el polígono debería ir cerrado, es decir, debería cerrar en 0. Y este cierre, vamos a hacerlo con otro color para que ustedes se den cuenta que no forma parte en este caso del polígono en sí.
debería ir en 0. Este lo vamos a poner de otro color. Porque si no, no se llamaría en este caso polígono, pues, ¿no? Un polígono, todo polígono es cerrado. Y en este caso, este polígono debe cerrar con el eje X. Ahí está. Entonces, de esa forma quedaría el polígono de frecuencias, que es lo mismo de aquí, ¿no? Y pues se acostumbra en algunos casos escribir la marca de clase en esos puntos. Por ejemplo, la marca de clase aquí es 16, la marca de clase aquí es 10, la marca de clase aquí es 9, si no mal recuerdo. La marca de clase aquí es 8. La marca de clase aquí es... A ver un momento, creo que me estoy equivocando. No, perdón, es 879. Miles de disculpas. A ver, 8, 7, 9. Acá vendría a ser el 13. Y finalmente, el 1. Entonces, para eso es que en este caso se sacan las marcas de clase, para ubicarlas ahí. De tal forma, pues, a pesar de que no haya barras, nosotros sabemos qué magnitud tiene. Y nuevamente resaltando, el objetivo de un polígono de frecuencias es ver el crecimiento o decrecimiento, o podemos decirlo en general, la evolución de una variable, como va avanzando. Por ejemplo, nuevamente, en este caso, pues, en la primera parte de las edades, la variable en correspondencia con el número de personas ha decaído. Sin embargo, en la segunda parte sufre un ligero crecimiento y en la parte final de nuevamente decrece. En general, pues, esto nos indica que hay más personas jóvenes que personas adultas, ¿no? Bueno, entonces, esas vendrían a ser los dos tipos de gráficos que vamos a ver el día de hoy, que ustedes tienen que elaborar. La tarea nuevamente para recordarles de ustedes, dice ahora te toca a ti, elabora un histograma y un polígono de frecuencias con la tabla que has elaborado en la actividad pasada. Entonces, chicos, con esto terminamos la experiencia número 5, que va acerca de la discriminación, acerca de la cual ustedes han elaborado una encuesta, luego una tabla de frecuencias, y van a culminar con la presentación de gráficos estadísticos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda que puedan tener? No, profesor. Por mi parte, ninguna, profesor. Ya. A ver, vamos a guardarlo para poder enviarlo a ustedes, ¿sí? Un momento. A ver, les voy a pedir solo un favor. Solo cuando ingresen con una cuenta que no tenga su nombre, por favor escribir en su chat, en el chat, el nombre completo. Por ejemplo, hay una persona que ha entrado con el nombre de Sonia Elizabeth Muñoz Chávez. Como los demás han ingresado con su nombre, yo los puedo reconocer y quedan grabados automáticamente. Sin embargo, Sonia Elizabeth Muñoz Chávez, que no sé qué estudiante es, por favor dejar su nombre completo para poder registrar su asistencia en el chat. Sí, por favor. Entonces ya está guardado en PDF. En un momento se los envío. Entonces, si es que hay alguna pregunta, por favor, aprovechen para hacerla en este momento. Ah, ya, Luis Esteban. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda?